Bienvenidos, somos la Iglesia Bíblica Bautista Antonio Varas, acá en Puerto Montt, Chile, y estamos terminando este programa, escudriñando las Escrituras, analizando, ¿cierto?, compartiendo con ustedes el Evangelio de Juan. Y me acompaña mi hermano Daniel. Hola Daniel, ¿cómo estás? Excelente, pastor. Damos gracias a Dios por este momento. Un poco triste, ¿no?, que se nos vaya tan rápido este programa, pero lo importante es compartir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos ya en la etapa final, después de su gloriosa resurrección. Amén. Esto es importantísimo porque es parte del Evangelio. El Evangelio consta en la vida, muerte de Jesús, cargando todos nuestros pecados, sepultura y resurrección. Tenemos que creer todo de Jesús, no solamente algunas partes. Todo el Evangelio. Quedamos en Juan 20:24, por favor, léenos hasta el final de ese capítulo. Amén. Dice así la palabra de Dios. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: «Al Señor hemos visto». Él les dijo: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: «Paz a vosotros». Luego dijo a Tomás: «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Entonces Tomás respondió y le dijo: «Señor mío y Dios mío». Jesús le dijo: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Cierto, habíamos dicho de que Jesús había aparecido ahí a sus apóstoles, a sus discípulos, y Tomás no estaba. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Les dijeron, pues, los otros discípulos: «Al Señor hemos visto». Él les dijo: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». ¡Qué sinceridad de Tomás! Aquí hay mucha sinceridad, pero hay mucha incredulidad también. Incredulidad a tal nivel de que no solamente yo quiero ver sus heridas, sino que quiero verificar que esas heridas sean las de Jesús, sean las verdaderas. Dice, si no vieren sus manos, ¿cierto?, donde fue clavado el Señor Jesucristo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, imagínese la incredulidad de Tomás. Y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Cierto? La lanza ahí que el soldado romano hirió a nuestro Señor. Ahí quería él palpar esa herida que debiese tener el cuerpo de Jesús. Es tremendo esto, es tremendo, como les digo yo, no solamente por la sinceridad, sino que al nivel que llega la incredulidad de nosotros como humanos. Nosotros somos incrédulos por naturaleza. Ahora, hay cosas que las creemos súper fáciles, sobre todo hoy día en Internet. Cualquiera habla de cualquier cosa y lo creemos al tiro. Pero cuando se trata de Dios, de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo, ponemos 1000 trabas, 1000 dudas, queremos 1000 fundamentos, queremos hasta cosas históricas que científicamente comprueben de que Jesús vino, comprueben que Jesús murió. Estamos igual que Tomás. Queremos que nos den muchas señales, queremos que nos den muchas pruebas de que esto es verdad. ¿Y qué más prueba de ver el universo y vernos a nosotros mismos? Tenemos que creer simplemente porque Dios lo dejó escrito. Y esto es comprobable, lo he dicho muchas veces. Compruebe de que esto es verdad para nuestra misma incredulidad. Y se va a dar cuenta que todo esto es verdad.
8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora sí estaba donde debiera estar. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio, al igual que la otra vez, y les dijo: paz a vosotros, porque tenemos un Dios de paz, tenemos un Dios de amor. Y eso es lo que a mí personalmente me pasó cuando recibí a Cristo, cuando decidí creer en Jesucristo. Mucha paz vino a mi vida. No sé si en todos ha sido así, no lo sé, pero les comparto eso. Llegó mucha paz a mi vida. Y aquí, cierto, veo que lo primero que Jesús les trae es paz. Luego dijo a Tomás, porque sin duda sabía lo que Tomás pensaba: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, porque eso es lo que quieres hacer. Y no seas incrédulo, sino creyente. Ahora yo me pregunto, ¿qué tipo de creyente iba a ser si iba a ver, iba a palpar? ¿Creyente judío? Los judíos son así. Tienen que ver esas señales como las que hizo Moisés para poder creer. Pero sigamos la lectura. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío, y sin duda que no quiso hacer nada de eso. ¿Quién soy yo para haber puesto tantas trabas y no creerle a mis compañeros, a mis hermanos? Ya, sin duda que al verle ahí que apareció entre ellos, era suficiente para Tomás. Pero sí tuvo la oportunidad de hacer lo que él quería. Y Jesús lo invita a ser creyente y no incrédulo. Señor mío y Dios mío, ¿cómo tendría que haber estado arrepentido de las palabras que dijo? Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Ninguna gracia. Bienaventurados los que no vieron ni creyeron. Y ahí estamos nosotros. Y eso queremos para su vida. Que usted sea un bienaventurado, sea un hijo de Dios, sea un creyente, que no necesita ver a Jesús, ni necesita ver ningún milagro, sino que escucha la palabra de Dios o lee la palabra de Dios y la cree. Todos los creyentes que existimos en este planeta hoy en día no hemos visto nada. Yo no he visto a Jesús. Yo no he visto sus manos. Y gracias a Dios que no necesito ver eso. Soy bienaventurado porque no he visto, sin embargo creo por la gracia de Dios, porque Dios me dio fe también para creer en Él. No es algo mío, nunca fue mío. Dios da fe al escuchar su palabra, al leer su palabra. Dios da fe. ¿Por qué? Porque sabe que somos incrédulos. Entonces nos da hasta la fe para que creamos en Él. Juan dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Es decir, podíamos haber tenido 100 capítulos de Juan o 200 capítulos de Juan. Pero con estas que se han escrito suficiente. Hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas, las que se han escrito, ¿cierto? Se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, con esto es suficiente para que usted crea que Jesús es el Cristo, que murió por nosotros y que nos da vida eterna si creemos en Él. Por eso estamos compartiendo este evangelio con usted. Hermano Daniel, léenos el último capítulo, 21. Hasta el versículo 14, por favor. Amén. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron,
y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: «¡Es el Señor!». Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: «Traed de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: «Venid, comed». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Tú quién eres?», sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Bien, este es el último capítulo del Evangelio de Juan. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Ellos le dijeron: «Vamos nosotros también contigo». Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Ellos volvieron a su vida antes de conocer a Jesús. Pedro era pescador. Volvió a hacer la vida que tenía antes. Y la mayoría de sus hermanos igual. No era esto lo que quería Jesús. Así que más adelante les va a dar ciertas instrucciones. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: «Hijitos, ¿tenéis algo de comer?». Le respondieron: «No». Él les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y hallaréis». Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Esto ya lo había hecho otras veces Jesús con ellos. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, acá Juan está hablando de sí mismo otra vez, dijo a Pedro: «Es el Señor». Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Esto es algo extraño, porque cuando uno se echa al mar es al revés, uno se saca la ropa para poder tirarse al mar. Bueno, ellos no pescaban, ¿cierto?, con mucha ropa encima, y cuando vio que era el Señor, se cubrió. Por eso porque lo hizo Pedro, esa es la razón. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Estaban cerquitas de la orilla. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo: «Traed de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Y podían haber sido muchos más, y la red no se iba a romper. Les dijo Jesús: «Venid, comed». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Tú quién eres?», sabiendo que era el Señor. Muchas veces se encubría un poquito, ¿cierto?, Jesús, como cuando los 2 iban camino a Emaús, también él no le reconocían. Ya esto Jesús lo hacía después de resucitado en 1, 2 o 3 oportunidades. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos, ¿cierto? Y ahora les va a empezar a dar instrucciones. Ya no estén pescando como lo hacen acá, a menos que sea por comer. Ahora tienen que predicar el Evangelio por el mundo entero. Hermano Daniel, léenos hasta el final del capítulo, por favor. Amén. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos?». Le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Él le dijo: «Apacienta mis corderos». Volvió a decirle la segunda vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?». Pedro le respondió: «Sí, Señor, tú sabes que te amo». Le dijo: «Pastorea mis ovejas». Le dijo la tercera vez: «Simón, hijo de Jonás, ¿me amas?».
Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Amén. Así es. Cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sabemos que estas preguntas que hace Jesús, Él sabe la respuesta. Es para que quede el diálogo, la enseñanza para nosotros. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Porque sin duda vino a su recuerdo cuando él dijo que estaba dispuesto a dar la vida por él. Y Jesús le dijo, me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante 2 veces. Entonces se está recordando de esto y quizás dice, estoy diciendo las mismas palabras que antes, de manera espontánea, de manera sentimental. La verdad es que yo creo a lo mejor que le amo, a lo mejor no es tanto lo que le amo, no lo sé, tú, Señor, lo sabes todo. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Es decir, si me amas vas a cumplir mi palabra, si me amas vas a pastorear a la gente, vas a apacentar a mis ovejas. ¿Por qué a Pedro? Porque a Pedro, ¿cierto?, les daba las llaves del reino. Él iba a empezar a predicar el evangelio. Por lo tanto, tenía que apacentar y pastorear esas ovejas, no dejar de enseñarles. Y Jesús, ¿cierto?, al primero que ocupa, ¿cierto?, es a Pedro. Más adelante, ¿cierto?, va a ocupar a Pablo. Pero eso quiere que las ovejas nunca queden sin alimento, nunca queden sin un guía, un ayudador, un pastor, ¿cierto? Un pastor que hace pastorea, le da alimento a las ovejas. Pedro iba a ser el encargado aquí. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, Pedro, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras, que es la muerte. Este dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Porque a él le iba a dar las instrucciones. Cuando uno empieza a leer el libro de los Hechos, ve que Pedro es el que queda como a cargo de los apóstoles. Pedro es el que toma las decisiones. Pedro es el que es el líder ahí, el que anima a los hermanos a predicar. Le cuesta la cárcel incluso junto a Juan, no importa, él iba adelante porque tenía claro lo que le había dicho Jesús, que predicara el evangelio, que diera pastos, que diera alimento, que enseñara la palabra de Dios. Pues bien, volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, que es este Juan que escribe el evangelio. El mismo que en la casa se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Que es una tendencia natural nuestra, ¿cierto? Me estás dando explicaciones a mí, me estás dando indicaciones a mí.
y a él no le vas a decir nada. O sea, todo el trabajo me lo está dando a mí solamente. Entonces Pedro, ¿y qué de este? Bueno, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, queda a ti, sígueme tú. Y que es algo que tenemos que apropiar nosotros. Si Dios te está llamando a ti, no mires a los costados. Quizás tú eres el puente para que llegue toda tu familia, para que lleguen todos tus amigos. Si Dios está hablando a tu vida, escúchale. ¿Qué instrucciones te está dando? ¿Te está contando acerca del Evangelio de Jesús y no lo crees? Pues bien, créelo para ser salvo. O ya eres salvo, hay muchos hermanos que ven este programa. Ya eres salvo y el Señor te está diciendo, predica mi palabra. ¿No la has llevado al trabajo? ¿No la has llevado a tu familia? Entonces llévala. Y no te preocupes del que está al lado. Preocúpate de si el Señor está hablando a tu vida. Entonces, si yo quiero, no está diciendo que lo va a hacer. Jesús está diciendo, si es que yo quisiera, ¿cierto? Que Él quede hasta que yo venga, su segunda venida, ¿cierto? Que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió malamente. Entonces, entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Nunca dijo Jesús que no iba a morir. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que Él quede hasta que yo venga, que a ti. Y sabe perfectamente esto Juan, porque Juan es el que escribe este evangelio. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Es decir, si nos pusiéramos a contar todo lo que hizo Jesús, quizás habrían miles y miles de libros. Pero con este evangelio de Juan es suficiente para que nosotros creamos que Jesús vino a morir por nosotros. Que Dios en su amor mandó la solución. ¿A qué? Al pecado de Adán. Adán pecó y nos transformó a todos en pecadores con un destino que era el infierno, lejos de la gloria de Dios, sin esperanza y sin Dios en este mundo. Y Dios mandó la solución, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces ahora ya podemos ser pecadores perdonados. Quiero terminar con Juan 3, porque aquí está, ¿cierto?, el propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y el propósito de este libro que creamos en Jesús. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios, que no se pierda tu alma en el infierno, todo lo contrario, que tenga vida eterna. Para eso mandó Dios a su Hijo al mundo, y lo mandó por amor a mí y por amor a todos los humanos. ¿Quieres recibir el amor de Dios? ¿Quieres recibir la gracia de Dios, el perdón de Dios? Cree en su Hijo Jesucristo, que Él cargó todo tu pecado en esa cruz. Murió y fue sepultado, mas resucitó al tercer día. Si lo crees, Dios manda al Espíritu Santo a vivir dentro de tu espíritu. Te sella como un hijo de Él. Escribe tu nombre en el libro de la vida, el cual no será borrado jamás. Y pasas a ser un hijo de Dios, perdonado, con vida eterna, y no vas al infierno. Ese es el Evangelio de Jesucristo. Eso hemos querido compartir con usted. Hemos finalizado ya y damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de compartir el Evangelio. Si bien vemos como en el final encomienda a sus apóstoles, asimismo generación en generación han recibido hombres de Dios este encargo de predicar el Evangelio de Jesucristo. Le damos gracias porque a día de hoy, año 2026, permite que las personas escuchen esta palabra de salvación. La voluntad de Dios, su deseo, es que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Cada día lo podemos ver, nos da vida, nos da oportunidad de escuchar. Y este programa ha sido una oportunidad para usted, amigo, familiar, compañero de trabajo, que pueda escuchar. Muchos de nuestro círculo hemos invitado para que escuchen la palabra de Dios. Así que nos despedimos, agradecidos de su presencia junto a nosotros y busquen a Dios, que está cercano a nosotros. Que Dios les bendiga. Amén. Comparte este video.